Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En ocasiones aparecen ciertas revelaciones que nos permiten entender y comprender el mundo en el que vivimos con una mayor perspectiva, una mayor amplitud. En este caso voy a hablar de las revelaciones de un ex agente de la CIA. Un ex agente de la CIA que ha empezado a contar cosas muy interesantes. Se trata ni más ni menos del señor Kevin Shipp, que así se llama. Existe un axioma que parece decir que si has sido agente de la CIA, ya nunca dejarás de serlo. Kevin fue de los pocos que consiguió abandonar la compañía y empezar a contar cosas que ahí sucedían. Este tipo, no piensen ustedes que fue un cualquiera dentro de la CIA. Ocupó altos cargos dentro de esta agencia de inteligencia. Fue asignado como agente de protección tanto para el director de la CIA como para el presidente de Afganistán. Era un investigador de contrainteligencia, un oficial que luchaba en la oficina o el centro antiterrorista. También fue investigador de seguridad interna y supervisor de operaciones de alto riesgo. En realidad, el señor Shipp tuvo muchas funciones dentro de la CIA. Llegó a ser incluso un examinador con polígrafo supervisado. Básicamente se dedicaba a interrogar, también en algunas ocasiones. Recibió incluso premios debido a su excepcional rendimiento dentro de la academia, e incluso una medalla por su papel en las operaciones extranjeras. Pero, ¿por qué un agente tan condecorado y tan valioso para la CIA sale a la palestra y empieza a contar todo lo que ocurre realmente? Veréis, el señor Shipp cuenta una historia bastante interesante de sí mismo. Dice que él, en un momento concreto, es destinado a una base militar secreta. Una base militar secreta donde empezó a sentirse mal, él y su familia. Empezaron a tener problemas de salud y resulta que estaban siendo intoxicados. Los problemas eran generales, sangraban por la nariz, la piel llena de sarpullidos, gravemente enfermos. Finalmente la CIA los pone en cuarentena, los saca de esa base secreta, los pone en cuarentena, queman su vivienda, todas sus pertenencias, incluida la ropa y hasta los juguetes de los niños. La verdad es que destruyeron cualquier tipo de prueba de que lo que allí estaba sucediendo era lo que posteriormente contó el señor Shipp. Después de este desagradable suceso, Kevin Shipp emprendió una dura campaña legal contra la CIA y empezó a cantar. Él cuenta que cuando entras en la CIA firmas un contrato de confidencialidad leonino, brutal. De hecho, si entras en la CIA y decides contar algo, serás destruido económicamente. Tanto que incluso puede que decidan bloquearte la pensión, la jubilación. Por eso cuando abandonan la CIA y se jubilan, ninguno de ellos canta. Socialmente también son destruidos. Y por supuesto laboralmente. Tienes grandes posibilidades incluso de acabar en la cárcel, o tal vez en algún sitio peor. Cuenta Shipp que existen 5 millones de norteamericanos que han firmado este documento. 5 millones de norteamericanos. Documentos confidenciales. Pese a ello, nos damos cuenta que aunque sean una cantidad tan enorme, no existen informantes, no hay soplones. No hay ningún chivato, evidentemente por la cuenta que les tiene. Kevin Shipp cuenta una curiosa anécdota. Dice que, por ejemplo, cuando diseñan el famoso bombardero B-2 con tecnología Stealth de invisibilidad al radar, los 4 ingenieros principales que desarrollan aquel avión un día viajaban en otro avión. Viajaban y en aquel avión ocurrió algo extraño.
El avión empezó a hacer maniobras muy raras, muy sospechosas, y se estrella literalmente contra el suelo. Maniobras que incluso el propio Kevin Shipp dice que parece que habían sido negligentemente operadas por el piloto. De hecho, en aquel accidente se salvan los 2 pilotos que se lanzan en paracaídas y los 4 ingenieros mueren al impactar el avión contra el suelo. Curiosamente. Esto me recuerda a algo que hacía el rey David, el rey Salomón, cuando construye el templo de Salomón, y después de haber construido el templo de Salomón, asesina a su arquitecto. De esa manera se garantiza de que no va a construir otro templo para los hititas, los amorreos, los jebuseos, los amaletitas. Pues es lo mismo, acabaron con esos 4 ingenieros y de ese modo se garantizan que ya no iban a trabajar ni hablar para nadie sobre aquel avión. Las familias intentaron maniobrar, pero resulta que estos ingenieros habían firmado unas cláusulas secretas que impedían poder ejecutar acciones legales contra ellos. Contra ellos me refiero a los que ejecutaron ese acto. Imagínense ustedes quiénes son. Esas cláusulas de confidencialidad existen desde 1948. Casualmente, un año después del incidente de Roswell, la operación Hayum en la Antártida, o el extraño y sospechoso descubrimiento de los condensadores por las industrias Bell. ¿Las industrias Bell? Creo que sí, estoy hablando de memoria. Cuenta Kevin una cosa bastante interesante. Dice que en la agencia, cuando algunos de los miembros se estresan por las actividades que ejecutan, los recomiendan ir al psicólogo. Lo que en realidad están haciendo es que les generan un informe a esos psicólogos afirmando que ese tipo es un paranoico, compulsivo y obsesivo. Algo que incluso, por supuesto, te va a inhabilitar legalmente. Recuerda que cosas así le ocurrieron, por ejemplo, parecidas o peores, a Gary Webb. Gary Webb. Lo he puesto aquí abajo, Gary Webb. Yo les invito a que entren e investiguen un poco quién era el señor Gary Webb, un periodista, qué es lo que le ocurrió. O, por ejemplo, qué es lo que le ocurrió a Max Spiers, del que hemos hablado en uno de los artículos de Mundo Desconocido. Un muchacho que estaba investigando sobre ovnis y el nuevo orden mundial, y de repente, antes de dar una charla en la que iba a contar cosas muy interesantes que había descubierto, muere en muy extrañas circunstancias. También hay muchos ejemplos. Podemos hablar incluso de Frank Olson, cómo misteriosamente se cae de un 6º piso. Gary Webb se pegó un tiro. El señor Shipp dice cosas tan interesantes que incluso que independientemente de la posición que ocupes dentro de la pirámide social, si tienen que acabar contigo, acabarán. Él habla de Kennedy y yo recuerdo, por ejemplo, a Aldo Moro o Olof Palme. Eran presidentes o secretarios generales, presidentes. Evidentemente, con estos datos, Shipp llega a la conclusión de que existe un verdadero gobierno en la sombra. Y da unos datos impresionantes. Adicionalmente de lo que os he contado, el señor Shipp cuenta lo siguiente, fijaos. Existen 1.271 organizaciones gubernamentales involucradas en operaciones secretas. Eso solo en Estados Unidos. Ojo, usted dirá, yo no vivo en Estados Unidos, mi país se salva. No. Si usted vive en Argentina, en Ecuador, en México, en Venezuela, en Colombia, en España, en Japón, esto se reproduce en todos los países del planeta. En algunos con más dureza y en otros con menos dureza o más tibiamente. Shipp dice que existen 1.271 organizaciones gubernamentales involucradas en operaciones secretas. Menuda cifra.
1931 empresas privadas involucradas en estos secretos. 10.000 instalaciones secretas solo dentro de los Estados Unidos. 10.000. Y 4,8 millones de personas vinculadas a estas operaciones. Y de esas 4,8 millones de personas, 854.000 con credenciales de autorización top secret. Evidentemente existen autorizaciones superiores que tienen acceso a las llaves del reino. En realidad nos damos cuenta que con todos estos datos podemos entender que nuestras vidas son un poquito insignificantes y estamos absolutamente en la inopia de lo que está ocurriendo. Yo le voy a poner un ejemplo con el que lo va a entender perfectamente. Nuestra vida es semejante a alguien que camina por una habitación oscura. Imagínese usted que entra en una habitación oscura, cierra la puerta y ya no ve absolutamente nada. Y sin embargo, cuando camina, siente que bajo sus pies hay algo crujiente. Pero alguien le dice, no se preocupe, no te preocupes. He leído en la prensa que eso que estás pisando son cáscaras de cacahuete. No te preocupes. El problema es que tú empiezas a buscar por las paredes y finalmente encuentras el interruptor de la luz y lo enciendes. Y descubres que lo que hay bajo tus pies no son cáscaras de cacahuetes. Son cucarachas y escorpiones. La verdad es dolorosa, pues este es un símil a lo que puede estar ocurriendo. Shipp afirma, entre otras cosas, que el 9/11 fue un trabajo interior orquestado por ese gobierno secreto. Él incluso llega a decir que ningún avión impactó contra las Torres Gemelas. Era otra cosa. Dice que la geoingeniería es real y que los chemtrails son su objetivo o su medio. Algo sabrá con el currículum que tiene dentro de la CIA o con el currículum que tuvo dentro de la agencia y los años que estuvo. Él dice, vamos a ver, no sea usted inocente. Esos antiguos cielos azules que veía en su juventud que ya no existen, y los veía con bastante frecuencia, ¿dónde están? ¿Dónde se han ido esos cielos azules? Dice que es ridículo ver por zonas donde tradicionalmente los cielos eran azules, dejan de existir. Se llenan de estelas en todas las direcciones. Y al día siguiente ya no hay ninguna. ¿Qué ha ocurrido? ¿Es que acaso han cancelado todos los vuelos? Si el clima y la temperatura es igual, ¿qué es lo que ha pasado? Han decidido, hoy volamos por allí, pero mañana no. Todo esto es ridículo. Piense con la lógica y le llevará a hacerse preguntas incómodas y posiblemente las respuestas que usted encuentre le den indicios de que lo que está pisando no son cacahuetes. Shipp comenta que cuando él habla tiene que medir al milímetro lo que dice para no incumplir ese acta de confidencialidad. En resumidas cuentas, lo que nosotros necesitamos son gobiernos creados para el pueblo, elegidos por el pueblo. Y solo los hombres y mujeres valientes son los que se deciden cuestionar si lo que pisan, como he dicho antes, son cacahuetes. Evidentemente, si pretendes cambiar mínimamente este mundo. Veréis. Hay una frase que no es mía y dice lo siguiente: cuando las personas temen a los gobiernos, es que se vive bajo una dictadura o una tiranía. Solo cuando los gobiernos temen a las personas es cuando empieza a florecer la libertad. Observa tu país. ¿Dónde vives? ¿México? ¿En Estados Unidos? ¿España quizás? ¿Argentina? ¿Dónde vives?
¿En qué parte estás? ¿En la primera o en la segunda? En realidad este modelo se reproduce en todos los países. El nuevo orden mundial. ¿Cree usted que todas estas cosas son casuales? Lo que ocurrió en España hace 2 días, hace pocos días, en la Cámara de los Diputados, cuando sale elegido un presidente por una minoría de votos con respecto a los que anteriormente había recibido, debido a una serie de maniobras políticas, porque hoy en día ciertos partidos políticos ya no son organizaciones no gubernamentales, son empresas camufladas. Y algún día verán nuestros ojos que incluso los partidos políticos cotizarán en bolsa. Ríase. Quizás con los años alguien diga, esto lo dijo un tipo en un vídeo que vi. ¿Cree usted que es casual que en el momento que en España ha salido elegido ese presidente, ese presidente, lo primero que ha hecho la Comisión Europea es pedirle recortes y reformas? Prepárese usted. Prepárese usted, porque lo que viene no distingue entre usted, todos y yo. Va a ir a por todos nosotros. Alguien se está frotando las manos. Muchas se están frotando las manos. Nada de esto es casual. Nada de esto obedece a acciones éticas o humanitarias. Nada de esto obedece a lo que le están contando. No está pisando cacahuetes. Estamos pisando cucarachas y escorpiones. Créame. Lo dicho, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.